Con lo cual, sin más preámbulos, tiene la palabra el doctor Óscar Ruiz. Buenos días y muchas gracias por el esfuerzo de venir hasta ahora, aunque ha costado. Y bienvenidos a la isla. Ya os habló ayer Miguel Lázaro de la palmafilia y de lo bien que se está aquí. ¿Ahora? ¿No? ¿Ahora? Perdón por mi acento, que es un poco de esa pobla, ¿eh? Pues bueno, bienvenidos a Palma, un sitio donde, bueno, Mallorca, donde yo me siento muy acogido y siempre bien recibido y vivo aquí y la verdad que estoy encantado. Y muchas gracias al comité por haber siempre contado conmigo para tener la confianza para atender a los compañeros, que es una labor de la que me siento muy orgulloso, como hijo de médico, como hermano de médico y que siempre he sufrido el síndrome del recomendado. No tengo historia clínica, no existo, ¿vale? Y bueno, intentaré daros una presentación un poco de cómo vemos nosotros o cómo lo veo yo como psiquiatra la atención al médico y las peculiaridades que tiene. Vamos, que todos sabemos, pero bueno, yo siempre digo como psiquiatra o psicólogo nunca vamos a decir nada que nunca hayamos pensado, otra cosa que os hagamos pensar de otra manera, ¿no? ¿Vale? Pues como sabéis, me voy a romper el cuello. El PAIME, bueno, lo que es la atención al médico enfermo, sobre todo en adicciones, se inició en los 70 en la Asociación Médica Americana, norteamericana, y de ahí se copió la idea, se empezó a empezar a crear, o aquí en los colegios médicos españoles, pues ver cómo se podía ir haciendo, hasta que en el 98 se inició la primera asociación en Barcelona. Y sobre todo lo fundamental los dos criterios fundamentales del PAIME, para que ayer teníamos uno de los debates, un poco la disputa, que es lo primero, la buena praxis o la atención del médico, ¿no? Bueno, pues para mí son las dos cosas importantes, ¿no? La calidad integral de una calidad asistencial adecuada, es decir, tener derecho a ser médico, a ser paciente, y sobre todo que esa asistencia sea correcta, que uno haga una buena praxis, ¿no? La buena praxis depende de que el médico se encuentre bien, en condiciones, y más en nuestra especialidad, que es la psíquica, en la que se transmiten muchos sentimientos, o por mucho que queramos, hay una cotransferencia. Entonces es muy importante la psíquica y también en el médico en sí, lo que transmite el médico y cómo se encuentra él y cómo lo puede ir haciendo, ¿no? Pues la salud médica. Los requisitos para acceder al programa, que lo he puesto aquí porque es algo que a mí, ya que hablamos de la integración y tal, estaría bien una duda que os voy a crear. Hay que estar licenciado en medicina, lógicamente, dado de alta y que estar corriente al pago. Y estar en el ejercicio. Ahí es donde me quiero parar yo un poco, porque en el ejercicio de la financiación pública del programa se basa en la protección de la población general, por lo que quedan excluidos los médicos que no estén ejerciendo. Aquí hay un problema que va cambiando con la dinámica social, la contratación del médico, pues la privatización de la medicina o la empresarialidad de la medicina, ¿no? Que hay muchos médicos que están con contratos, pues contratos muy cortos y tal, y que suelen ser los más vulnerables, ¿no? Y muchas veces pues no pueden ejercer y están quedando fuera. Aunque aquí no se ha dado el caso, porque aquí la verdad que en Baleares tenemos, pero me planteo ese caso que pasa en sitios donde es mucho más complicado mantener ese ejercicio continuamente, ¿no? Y padecer un trastorno psíquico y adictivo, o los dos, sería lo que es la patología dual, que siempre hay la lucha de si debe estar integrado en la salud mental o no. Aquí en Baleares está separado, y creo que en el resto de España también. Y utilizar una vía de acceso propia del programa, que, como sabéis, bueno, ahora lo explicaremos en qué consiste en llamar y tal. Los médicos, pues somos personas, y como personas nos ponemos enfermos, ¿vale? Como el resto de la prevalencia muy parecida a la población general. Lo único que sí es verdad que nos diferenciamos un poco en el pico de ansiedad y el suicidio. El suicidio, lógicamente, también por los conocimientos que tenemos y, bueno, pues la mortalidad que tenemos un poquito más alta que el resto de la población. Respecto a las adicciones, pues lo que se hablaba ayer también, que predomina más lo que es el alcohol y el abuso de sedantes, ¿vale? Y ¿por qué? Bueno, 1 de cada 10 médicos suele estar afectado, ¿no? Le puede afectar a su vida clínica o a su vida familiar también, o a las dos. Porque yo digo que hay 3 cosas fundamentales en la vida, que es el trabajo, la familia o tu entorno y la cama. Si una de las 3 cosas te falla, te afecta a lo otro, ¿no? Y los médicos en sí estamos sometidos a un estrés especial humanitario o vocacional, que lo he llamado yo así, que es la medicina ya la verdad que se hace muy vocacional, ¿no? Entonces tú tienes unos conocimientos, unas capacidades, un qué hacer, que lo intentas hacer lo mejor posible, pero te encuentras muchas veces con la dificultad de llevar eso que te gustaría a la práctica, ¿no? Que es lo que te acaba creando esa
ese problema o esa disociación de lo que es tu moralidad y lo que tú tienes que hacer día a día, que le pasa mucho a los médicos de cabecera, que es tener muy poco tiempo, pocos recursos humanos de tiempo o de medicaciones que no te permiten poner, que bueno, todo eso te va haciendo esa presión, que es lo que hablaba mucho del síndrome del quemado, ¿no? Del burnout. Y el cambio de la situación laboral y la demanda actual, pues bueno, que está cambiando mucho. Sí, si me lo vas pasando, perdón, que lo de ver por detrás lo intento a veces, pero... Y lo que es la demanda, pues lógicamente está cambiando. Antes, pues cuando un médico era raro verlo en paro, después así hubo una temporada que sí, y después ahora pues ya no es verlo en paro, ¿no?, sino en unas condiciones laborales que a veces pues en Andalucía se contrata al 70%, se hacen cosas de estas, ¿no? Te contratan mes a mes, no sabes si el mes que viene vas a estar trabajando o no. Entonces todo eso te va cargando y te acaba quemando un poquito. Perdón, vale, la estamos liando, perdón. Después de la cena fue un problema. ¿Tú me sigues aquí? Vale, muchas gracias, perdón. Vale. Un problema muy grande que tenemos los médicos es la latencia, el tiempo que tardamos entre darnos cuenta que estamos enfermos, si es que nos damos cuenta, si es que nos lo permitimos, y es que si nos damos cuenta de que algo nos está pasando, y el tiempo en que tardamos en reaccionar o en buscar ayuda, ¿no? Muchas veces por el autodiagnóstico, el autotratamiento, la minimización, el miedo al estigma, o todo este tipo de historias que hemos hablado, que ahora hablaremos también, que es muy peculiar en el médico, que parece que no nos podemos poner enfermos, ¿no? Y recordar y hacer mucho hincapié, que vamos, ayer también lo comentaban, que los profesionales de la salud somos uno de los colectivos peor atendidos dentro del sistema de salud. Entre ellos estoy yo, que siempre lo que he comentado, y bueno, mi padre sí pidió un SID Nobel recomendado que le llevó casi, bueno, se lo llevó al final, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos esta accesibilidad, somos los atendidos más rápido probablemente, en el pasillo tal, pero no hay un seguimiento constante porque ya entramos en el problema, en el dilema de estoy pidiendo un favor o no, o te veo, no te molesto, y perdemos ese derecho a ser pacientes, ¿no? Y después, debido a ese contacto que tenemos de tú a tú con el compañero, se pierde la relación terapéutica tan importante de médico-paciente. Que eso ayuda mucho, pues el que el Colegio de Médicos, en nuestro caso, esté ahí detrás, supervisando el control de estos pacientes y el contrato terapéutico que se hace con los pacientes en el PAIME, la verdad que ayuda mucho. Porque nos cuesta mucho trabajo acceder al rol de paciente, cambiar ese rol de médico a paciente. Los factores que dificultan el abordaje y el tratamiento del médico enfermo, pues está la conspiración del silencio, ¿no? Esa ocultación del problema por parte del enfermo, los familiares o los compañeros, porque es complicado decirle a un compañero no te encuentras mal. La verdad que yo lo he sufrido con un compañero mío y además siendo del PAIME te sientes más responsable y cuesta trabajo decirle a un compañero psiquiatra, oye, te veo un poco acelerado, ¿no? Lo mismo, siempre te pueden atacar, igual que a un familiar decirle, oye, te veo un poquito nervioso y dice, anda que tú y qué vida llevas, ¿no? O sea, siempre se puede sentir atacado. Y también es muy complicado para un familiar decirle a alguien, estás enfermo, hacerle un diagnóstico médico, un familiar, a un médico, ¿no? Y en eso somos un poquito altivillos, hay que ser un poquito más humildes, ¿vale? El miedo que tenemos toda la estigmatización de la enfermedad, tanto de adicciones o de enfermedad psiquiátrica, que es un miedo que se va perdiendo, incluso a veces está de moda el decir que tengo ansiedad, pero tampoco en el médico no está bien visto, es como que me he debilitado, es como tener una enfermedad para un médico se siente en cierta medida, porque nos dedicamos a ello como en un fracaso profesional, no lo estoy haciendo bien. Cuando yo pienso y siempre digo que una enfermedad psiquiátrica, hablamos de las que tenemos los médicos la mayoría de veces, porque bueno, por el sesgo de los años de estudio que hemos tenido, o pues lógicamente muchos, el que tiene una esquizofrenia pues no suele llegar desgraciadamente, o debuta muy poco, no es lo más frecuente. Lo más frecuente son enfermedades ansiosas, enfermedades del ánimo, que yo siempre digo que es una suerte si esto se trata bien. ¿Por qué? Porque es un momento en tu vida en el que vamos tan rápido, corriendo tanto por la vida que no tenemos tiempo para pensar lo básico. Nos preocupamos de cosas que nos olvidamos relativizar y darle la importancia a las cosas que tienen. Entonces, si se trata bien, es un punto de inflexión en tu vida al que estás dispuesto a escuchar en que algo está pasando. Aunque lo fácil es echar la culpa, es que me ha pasado esto, tal, que al fin y al cabo son los problemas, más que problemas, son las circunstancias de la vida, que no las afrontamos bien y nos acaban acaparando. Entonces, es un momento de inflexión que yo aprovecho con los pacientes para decir, a partir de ahora, esto se supera, porque la verdad que no es complicado, gracias a Dios por la medicación y tal, los pacientes se sacan, pero es un momento en el que están dispuestos a escuchar y a decir, es verdad que quizás tenga que cambiar algo. Y eso es una suerte, porque poca gente
tenemos esa capacidad de introspección y parar en el mundo que estamos viviendo hoy y corriendo tanto. Por eso no hay que estigmatizarlo tanto, y más en este tipo de enfermedades, porque hay gravedades también. El miedo a perder la credibilidad y la reputación es lo que hace, pues, que justo lo que decimos, o yo como psiquiatra digo a un paciente, oye, que porque tengas ansiedad no pasa nada, cuando uno la sufre es verdad que te sientes un poco raro, ¿no? Cuando yo el año pasado tuve una pericarditis, que es un dolor raro, al principio digo, a ver si estoy somatizando, fui hasta con miedo para eso, ¿no? Nos vamos protegiendo de esa manera. O miedo al reconocimiento, a la violación de la confidencialidad, el cotilleo, eso es... La verdad que es terrorífico, y más pues cuando hay un consumo y la gente lo sabe o se te nota, pues ya nos gusta, somos españoles y nos gusta ver el defecto de los demás y potenciarlo, en vez de ayudarlos muchas veces. Y ese miedo a no volver a ejercer la profesión, todo eso nos lleva a no aceptar el diagnóstico que nos cuesta. Y hay algo que se llama la prepotencia terapéutica, o que parece que somos invulnerables, que somos superhéroes, y el no querer asumir el rol del paciente, que incluso no nos lo asumen los pacientes. Y te preguntan muchas veces, ¿y usted se pone enfermo? ¿Y usted puede tener ansiedad? Parece que somos como de hierro, y no es así, ¿vale? Y algo que dificulta mucho es el autodiagnóstico y el autotratarnos, que nos gusta mucho las pastillitas, ¿no? Vivimos de ello, ¿no? Entonces, para que haya una asistencia correcta y la verdad que sea lo más exitosa posible, algo que hay que garantizar es la confidencialidad. Algo que yo se lo digo a todos los pacientes, más en una ciudad pequeña o no muy grande como Palma, le digo, a partir de ahora, aunque tú vengas recomendado por alguien o vengas de tal manera, o tú eres paciente y lo que hablamos aquí queda entre nosotros, y tienes el derecho, a un compañero cuando llegue, tienes el derecho a denunciarme si yo hablo de ti. Ahora que sepas, si te encuentro, yo soy un poco despistado, te diré, hola, ¿qué tal estás? No me cuentes el rollo de, oye, pues estoy más animado o menos, ¿no? No te delates, excepto que tú quieras hacer, pero en eso lo dejo totalmente en ti, para que tenga esa confianza que muchas veces falla, que nos falla a todos, y que muchas veces viene un compañero a la consulta y te pregunta el compañero anterior, oye, que ha venido no sé quién, no sabes ya cómo, dice, no, sí, me tenía que dar una receta de un paciente, ¿no? Y que la atención sanitaria sea diferente, que sea específica para el médico, porque somos diferentes, la verdad. Diferentes a la hora de asumir la enfermedad, a la hora de llevarla, a la hora de medicarnos, somos un desastre. Vamos, bien que intentamos dar ejemplo, pero bien que somos casi curas, ¿no? Haz lo que te digo y no lo que yo hago, porque no somos regulares en nada. Y sobre todo altamente especializada, porque te estás enfrentando a una persona que tiene conocimientos y que le tienes que explicar las cosas, ¿vale? El gran papel que hace el Colegio de Médicos de la autorregulación de la profesión y que garantiza una buena praxis, tutelando el ejercicio, no hay que tomarlo como algo malo, sino algo bueno, de que te puede evitar meterte en un lío. Porque si tú no eres consciente de la enfermedad que tienes, o de la alteración de la percepción que tienes, o del estado emocional que tienes, más alterado de la cuenta, que te afecta a tu quehacer diario, pues eso lógicamente va a tener unas consecuencias. Entonces yo lo veo esto más que una autoridad que supervisa, sino una protección al médico, una protección a tu futuro profesional, ¿vale? Y sobre todo el contrato terapéutico es muy importante y muy bueno, y nos ayuda muchísimo a poner esos límites y no ser nosotros los que parecemos el polimalo, que si te ven bebido, pues, o hay una sospecha de que bebes, pues se para la actividad, ¿no? Es algo que hemos pactado, que está ahí, que hay un intermediario, que es el Colegio de Médicos, o bien lo hace con nosotros, bien el Colegio de Médicos, que te da la tranquilidad de ser tú el que estás como castigándolo. Si no hay un acuerdo, y el que se castiga eres tú, o el que no cumple con el acuerdo que tenemos pactado eres tú, ¿no? Entonces eso nos ayuda, la verdad, que bastante. El primer paso que suele pasar en los médicos es la negación, ¿no? Enmascarar los síntomas, pero claro, muchas veces la enfermedad mental, casi toda, es un conjunto de síntomas, un síndrome. Y entonces, pues bueno, algunos sueltos no dicen nada, pero todo mucho ya empiezas a sospechar, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a descuidarnos, o que el deterioro físico, a no disfrutar de las cosas, a estar más irritables, a tener más quejas de pacientes o de compañeros, o ya llegarme a medicar, pues ya nos tenemos que empezar a pensar razones que empezamos a tener algún tipo de enfermedad. Si estamos tomando alguna medicación, será por algo. No, es que me estoy tomando solo una benzo. ¿Cuánto tiempo, no? Lo que pasa es que en España tenemos muy reconocido que la benzo es el uso crónico, pero bueno, lo normal no es tomarla nada más que de forma puntual, o como mucho en el momento de peor estado, unos 2 o 3 meses, como mucho. Pero aquí está como muy interiorizado, ¿no? Y sobre todo el dar las culpas a la situación que tengo. No, yo es que estoy así porque me ha pasado tal, porque, bueno, que no lo estarás gestionando bien, y esto te va a llevar a peor, y te va a llevar a cronificarlo probablemente. Vale, lo más recomendable siempre es, pues bueno, pedir un consejo a un compañero que tengas confianza o que entienda un poco. Y si no, tiene un riesgo de pasarte las escalas, como para el alcohol, la depresión. Sí viene bien que es algo que se objetiva y te puedes dar cuenta, pero puedes empezar a autodiagnosticarte, ¿no? Y sobre todo con disimular cosas que no son convenientes.
Lo más importante de todo y de toda enfermedad es la prevención, pero en este caso es no demorar la demanda o la atención, ¿vale? Por el peligro de mala praxis que puedes tener y por los problemas que te puede acarrear o las consecuencias que puede tener. Yo siempre digo que las enfermedades psiquiátricas, para que los pacientes lo entiendan, es como una enfermedad física, como que te doblas el tobillo, ¿no? Te ponen una escayola durante un tiempo y conforme vas mejorando, vas cogiendo seguridad, pues vamos poniendo un vendaje y quitando la intensidad del tratamiento hasta que vuelves a caminar. Pero muchas veces nos doblamos el tobillo porque caminamos mal. Lo que hay que aprender muchas veces es a gestionar mejor la vida y a caminar mejor a partir de ahí. Y abordarlos y aprender a cambiar en la vida lo que no nos está sentando bien, ¿vale? Y porque muchas veces vamos interiorizando lo normal, estoy irritable, me enfado con los compañeros, me enfado con el paciente, es que no tengo tiempo y entonces justificamos cosas que no hay que justificar. Hay que saber que hay estos dispositivos especializados y al paciente hay que informarle de esto. Y aunque se suele muchas veces que no hay esa confianza, ya lo que, y más por ejemplo con el hospital nuevo que tenemos, que es tan grande que no hay un contacto humano, la verdad se ha perdido mucho el contacto humano y el contacto que había antes entre compañeros médicos y familiares, pero al fin y al cabo los que se dan cuenta son los familiares, que si hubiese un contacto más, si no fuésemos tan rápido, ¿4 minutos? Sí. Jolín, qué bien. Voy a rapear un poco, ¿vale? Bueno, no, así por encima. Y pues eso es lo que nos lleva lo que nos lleva a evitar que vayamos a estos dispositivos. La familia, pero lo importante en todo esto, en la enfermedad médica, es el soporte de compañeros, familia, amigos, y no estar en un ambiente pues tan hostil muchas veces. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lógicamente estamos aquí porque queremos promover el PAIME y la verdad que es la garantía de una asistencia en condiciones que te evita ese miedo a perder el anonimato, a la confidencialidad y al ingreso. Y siempre que vayamos acompañados a familia, siempre mucho mejor. Debemos evitar la consulta del pasillo, que es lo típico, es donde pecamos todos, hacer las consultas de forma banal, de ser médico de uno mismo, perder la objetividad del tratamiento, hacer autoprescripciones y achacar mis problemas a factores externos y justificarlo todo, que lo que lleva es que no afrontemos el problema. Evitar el autodiagnóstico y la automedicación y que nos hace sentirnos de un falso autocontrol, ¿vale? Y unos factores, algo del diferencial del médico, que esto sí quiero hacer hincapié, es que enfermamos igual que los demás, pero tenemos unas herramientas que nos pueden servir de prevención. Pero esa prevención nos puede servir para minimizar los síntomas también, que hay que tener cuidado cuando exploras a un paciente que no quiere colaborar, pues te va a contar lo que él quiere realmente y sabe, igual que nosotros. Como cuando un paciente que está en la unidad agudo le preguntan muchas veces, ¿se te han quitado las ideas de quitarte la vida? ¿Se te han quitado al final aprende y dice, mira, me quiero ir de aquí, pues se me han quitado ya, no las tengo, ¿no? Todos esos prejuicios que tenemos, o el acceso a psicotrópico, que lo tenemos demasiado fácil, el autoconocimiento de la enfermedad o la posibilidad de consultar con compañeros, hacen que tardemos mucho en pedir esa ayuda. Muchas veces no aceptamos esa ayuda y solo lo aceptamos ya cuando hay una consecuencia vital en la intervención familiar o en el trabajo que hacemos día a día, o nos autodiagnosticamos, lo que hacemos muchas veces es cronificar y no tratarlo bien. Todo esto puede hacer que se cronifique lo que es la enfermedad o que tenga una repercusión mayor. Por supuesto que también hay médicos que hacen las cosas bien, y que van desde el principio, incluso gente que es demasiado alarmista y va por algo que tampoco tiene mucha gravedad, ¿vale? Pero vamos, le da tranquilidad y para eso estamos, para decir, oye, pues no es tan grave, tienes que estar tranquilo, ¿no? Y algo muy difícil de cambiar en el médico-paciente es cambiar el rol de ser médico a ser paciente, de ser el cuidador y el sanador al que recibe la ayuda y reconocer que necesita ayuda. Y cuando un paciente va al médico, lo que pide es conocimiento de qué me está pasando. Y el problema es que el médico es que lo sabe qué le pasa. Sabe teóricamente igual que tú o más. Pero el problema es la aplicación de esos conocimientos, que lógicamente bajo la subjetividad del mismo pues no lo va a hacer adecuadamente. Y un problema sobre todo muy importante, una vez que uno acepta ser paciente, es tener la conciencia de ser enfermo. La conciencia de enfermedad en la salud mental es lo más importante, el darte cuenta que algo no está funcionando bien, ¿no? Y eso, el trabajarlo, es uno de los problemas más importantes que nos podemos encontrar, ¿vale? Para eso hay que hablar del paciente, de intentar quitarle un poquito de hierro y hablar de enfermedad, de los síntomas, y entenderla como una crisis personal, como que tiene una serie de circunstancias que te ha hecho que aparezcan estos síntomas, ¿no? Para que lo acepten un poco mejor y acepten ese concepto de enfermedad. Nos soltamos esto. Sí. El abordaje psiquiátrico lo más importante es indagar los condicionantes,
¿vale? De qué es lo que le ha llevado aquí, si viene por su propia voluntad, por si viene por su propia voluntad, viene obligado o es que ha habido un problema legal y por eso está aquí. Y marcarle muy claro los objetivos. Los objetivos son que te vamos a mejorar, vamos a hacer que mejores lo antes posible, que te recuperes, te reincorpores y mejorar si ha habido afectada a tu quehacer médico o tu praxis, recuperarla lo antes posible. Es muy importante que no exista una vinculación de amistad o de compañerismo demasiado estrecha. Esto impediría que cojas el rol de médico o el de paciente y después de que cojas esa adherencia del tratamiento o que vaya bien, porque no estaríamos puestos en una situación adecuada para el paciente de que haya ese vínculo. Y sobre todo la colaboración de familiares, compañeros, todo lo que se pueda, ¿vale? Mucho mejor siempre. Y hay un problema que nos encontramos sobre todo con los médicos generalistas o especialistas y sobre todo los psiquiatras, son los más complicados de tratar. Eso es la verdad, las cosas como son. Somos raretes de por sí, pues ya tratándonos, ¿vale? Y que es que todos estos tenemos conocimiento de psicofarmacología, que es profundo. Y al final tenemos que acabar negociando, aunque yo es algo que siempre digo, que yo negocio siempre la medicación con los pacientes. Más que negocio, le explico a los pacientes y vemos cuál es el mayor beneficio que puede tener para él. Es lo que queremos los dos, ¿no? Pero a ellos hay que explicarle más porque tienen un mayor conocimiento. Y aunque lo que no se puede pautar, lo que no se puede acordar nunca son las pautas, que son exclusivamente del psiquiatra y eso ahí no se puede, no es conveniente negociarlo porque ahí si no entramos un poco en ser más blandos o no saber poner los límites que hay que poner en determinadas actitudes. ¿Vale? Y si no hay una transferencia, no hay que caerse los anillos cuando uno ve que no encaja con un paciente o el paciente no encaja contigo, es decir, yo te derivo a otro compañero, normalmente los PAIME tienen más de un psiquiatra, si hay por algún problema no hay, porque entonces estaríamos perdiendo el tiempo los dos, ¿no? Si no hay esa cotransferencia y ese... Aquí destacar sobre todo que la peor opción que podemos hacer cuando vemos un compañero enfermo es no actuar. Estamos obligados, la verdad que deberíamos ayudarlo, no minimizar si vemos que hay un problema. Si no tiene conciencia, intentar hacérselo ver, hacerle ver que algo está pasando, convencerle e informarle de la asistencia del PAIME, en qué consiste, porque la verdad que no lo conoce todo el mundo. No todo el mundo tiene el acceso a esa información, bueno, que está puesto en la página, pero a mucha gente le pilla un poco de sorpresa, de saber cuál es la filosofía, sobre todo respetarte como paciente, el protegerte para que no hagas una mala praxis, y intentar transmitirle toda esa información o facilitarle a la página web o llamar al teléfono donde le explicarán todo, donde verá que se conserva el anonimato. Todo eso ayuda bastante al acercamiento del compañero a lo que... Si hay una negativa, y vemos que hay, pues lo que comentaron ayer, que hay un deber deontológico que, sobre todo por proteger a los pacientes, de que si un compañero está haciendo una mala praxis, tenemos que intervenir, ¿vale? Contar con todos los apoyos posibles, la voluntariedad, ya sea familiar o compañero, la voluntariedad es algo que marca mucho en el tratamiento. Si viene obligado no es lo mismo un paciente que viene obligado o que viene por su propia voluntad. Eso es lo que marca mucho lo que es el resultado, el pronóstico, incluso la evolución del paciente, ¿no? Y evitar el riesgo de la mala praxis. El paciente, que lo tiene que entender el paciente, que lo que estamos es protegiéndole su profesión, su futuro, y que esto pues lo puede ser afirmado por su propio médico, por quejas que hay suficientes de los compañeros o de pacientes o del propio jefe o alguien que le supervisa, ¿vale? Y incluso el terapeuta cuando lo valora dice, oye, es que la alteración de la realidad que tienes tampoco te está permitiendo, tu estado anímico o emocional no te está permitiendo hacer. Y sobre todo hay que rescatarle al paciente que se hace este contrato y hay esta supervisión de que la filosofía del PAIME no es para ni mucho menos persecutoria ni punitiva del médico, sino que es absolutamente necesario por el riesgo de la mala praxis, que estamos jugando con la vida de personas, que cualquier fallo en un momento dado puede tener unas consecuencias letales o muy catastróficas. Y lo que promovemos siempre es el acceso voluntario y la rehabilitación del paciente más que un castigo. Y eso es lo que hay que transmitirle mucho al paciente, en la que tiene que intervenir. Además, el PAIME para el tratamiento integral intenta que intervengan pues, familiares, que haya tutores, que haya compañeros, que esté el colegio también supervisando un poco para que haya esa unidad, que el paciente se sienta respaldado en ese caso de enfermedad, ¿vale? Esto ya, bueno, nada. Y recordar que el PAIME ayuda, cuida, protege a médicos, enfermos y pacientes asegurando una buena praxis, con lo que nos cuida a nosotros también, que no, aunque parece que solo se mira por el paciente, también se mira por el médico que es paciente, y para evitarle unas consecuencias mayores.
Y una cosa que tenemos que aprender a ser más humildes o a dejarnos cuidar, que no existen superhéroes, sí existen víctimas de intentar emularlos, ¿no? Hay muchas cosas que saber aceptar dónde están los límites que tenemos y muchas veces intentamos superar esos límites con el esfuerzo humano. Está bien luchar por lo que uno quiere, pero valorar cuál es el desgaste y el beneficio que podemos tener, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces en estos compañeros que parece que pierden la vida y al final acaban siendo ellos los más víctimas del sistema de intentar suplementar cosas que no están en sus manos. Y romper con la realidad de que en casa del herrero se come con cuchara de palo, ¿no? Y es verdad. Y yo digo que no solo se come con cuchara de palo, sino que se come con las manos en casa del herrero, ¿vale? Y recordar que el superhéroe, este que hablamos, es el burnout, ¿vale? Y que intentemos cuidarnos, bajarnos y no asociar la enfermedad a un fracaso profesional como médico. Ya bastante es complicado llevar que uno tiene una enfermedad mental o tiene una adicción como para sentirse fracasado por ello, ¿vale? Así que no siento haber ido tan rápido al final. Muchísimas gracias. Espero que os haya podido aportar algo.